Cierra los ojos por un instante e imagina que intentas encender una vela en una habitación sin oxígeno. La llama intenta surgir, pero se apaga antes siquiera de nacer. Así sucede con nuestra vibración cuando insistimos en elevarla dentro de un espacio interior donde aún no hay aire suficiente de autenticidad. Tal vez estás intentando sentirte bien. Tal vez repites frases de luz, pensamientos positivos, sonrisas en medio del caos. Pero algo dentro de ti sigue fragmentado, como un espejo roto que solo refleja partes de tu verdad. La mayoría no logra elevar su vibración, porque intenta hacerlo desde un lugar donde el alma aún está atrapada, cansada, estancada. Bob Proctor enseñaba que no se puede cambiar la realidad sin antes cambiar el paradigma subconsciente que la sostiene. Y ese paradigma, ese conjunto invisible de creencias, traumas y emociones congeladas, no se disuelve solo con fuerza de voluntad. No responde a órdenes, responde a la frecuencia. Una frecuencia que nace de la coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que permites vivir en tu cuerpo. Pero, ¿qué ocurre cuando fuerzas una vibración que tu cuerpo no reconoce como verdad? Cuando intentas emitir luz desde un lugar interno que aún pide sombra, silencio, consuelo. Joe Dispenza lo explica. El cuerpo se convierte en la mente del pasado, repite químicamente emociones que crean un ciclo cerrado. Un ciclo donde la expansión se sofoca por memorias emocionales que aún no han sido abrazadas. Este video no viene a enseñarte a fingir luz, no viene a empujarte hacia una positividad apresurada, ni a exigirte gratitud cuando tu alma solo pide descanso. Este video es un llamado suave, como el sonido lejano de una campana al atardecer. Una invitación a reconectarte con lo que vibra auténtico dentro de ti, a recordar que elevar tu frecuencia no es un esfuerzo mental, es un regreso a tu vibración más verdadera, aquella que quizás hayas olvidado, pero que nunca te olvidó. A veces, la vibración más baja se disfraza de entusiasmo. A veces, la ansiedad se pone el traje del optimismo y se cuela en el cuerpo como una urgencia por sentirse bien. Es sutil, casi imperceptible, como una melodía fuera de tono que nadie nota, pero que poco a poco altera toda la canción. Sentirse positivo no siempre es estar en alta frecuencia. Y esa es una de las trampas más invisibles del camino espiritual. Fingimos claridad mientras adentro todo es niebla. Repetimos palabras de luz mientras el pecho sigue oscuro, esperando que alguien o algo lo escuche por fin. ¿Te has sorprendido alguna vez sonriendo para no preocupar a nadie mientras por dentro te sentías cayendo en pedazos? Esa disonancia entre lo que muestras y lo que vibra internamente crea un campo energético fragmentado. Y es desde ahí que muchas personas intentan manifestar. Desde la desconexión consigo mismas, desde una prisa por iluminarse, sin antes ter tocado la raíz de su sombra. El cuerpo, sin embargo, no miente. El cuerpo guarda memoria emocional. Cada célula recuerda los momentos no llorados, las palabras no dichas, las decisiones que tomaste negando tu verdad, para agradar, para pertenecer, para no ser abandonado. Cuando esa memoria emocional no está en coherencia con tu intención, tu vibración se vuelve errática, inestable, oscilante. Por fuera parece que estás avanzando, por dentro estás nadando contra una corriente invisible. Es como querer sembrar flores en una tierra que aún no fue removida. Y en este silencio, entre lo que se desea y lo que se siente, es donde nace el verdadero bloqueo vibracional. No por falta de vontade, sino por falta de escuta, por falta de espacio interno onde a intención possa florecer en coherencia como alma. Este es el bloqueo invisible,
No el que te impide avanzar, sino el que te hace creer que ya avanzaste cuando aún estás en el mismo lugar. Vibrar alto no es sobre parecer fuerte, es sobre ser honesto con lo que vibra en ti, incluso cuando eso duele, incluso cuando lo que vibra es apenas un susurro de cansancio, un eco de abandono, una lágrima no caída que pide ser escuchada. Solo desde ahí, desde la autenticidad sin máscara, es que la vibración empieza a elevarse de verdad, porque lo verdadero siempre vibra más alto que lo perfecto. Hay una ilusión muy difundida en los caminos del desarrollo personal, la ilusión de que repetir frases positivas puede, por sí sola, transformar tu realidad, como si bastara con decir «yo soy luz», «yo soy abundancia», «todo está bien», para que el alma, herida y en silencio, lo crea. Pero el cuerpo no se deja engañar. Las palabras que no atraviesan la emoción se quedan en la superficie. Y lo que no vibra desde adentro no cambia el campo alrededor. Bob Proctor fue claro en esto. La mente consciente puede desear, pero es el subconsciente quien ejecuta. Y el subconsciente no entiende frases vacías, solo responde a lo que está grabado en el lenguaje emocional del cuerpo. Repetir afirmaciones sin transformación interna crea disonancia, una grieta energética, como si la voz dijera sí, mientras todo lo demás dentro grita no. Y esa contradicción no solo no eleva tu frecuencia, la fragmenta aún más. A veces, la afirmación se convierte en una forma sutil de negación. Negar el miedo, negar la tristeza, negar la confusión. En lugar de abrazarlas como parte del proceso, las tapamos con frases brillantes. Pero ninguna afirmación reemplaza una emoción no escuchada. Ninguna palabra positiva puede silenciar el dolor si primero no se le ha dado espacio para hablar. La integración vibracional no ocurre por repetición, ocurre por coherencia. Ocurre cuando lo que dices, lo que piensas y lo que sientes comienzan a alinearse como un coro interno que ya no se contradice. Porque cuando el cuerpo empieza a creer lo que la mente dice, entonces sí. Entonces la afirmación se vuelve semilla viva. No es magia. Es biología emocional en resonancia con una intención verdadera. Y tal vez por eso, el pensamiento positivo, sin raíz emocional, puede ser una trampa. Una trampa que te hace sentir que estás avanzando, cuando en realidad solo estás decorando el mismo lugar donde siempre estuviste. Pero cuando la emoción y la palabra se encuentran, cuando la frase pronunciada resuena con lo que sientes en el pecho, entonces la vibración sube, no por imposición, sino por verdad, por autenticidad vibrando desde dentro. Hay momentos en los que sentimos que nada se mueve, que el tiempo se detuvo dentro del pecho y que cualquier intento de transformación parece un eco sin respuesta. Es en esos momentos cuando más necesitamos volver a lo simple, a lo esencial, a lo que no depende de grandes cambios externos, sino de pequeños actos internos con poder de reinicio. Activar tu frecuencia no es un salto, es una secuencia, una alquimia íntima que ocurre en 3 fases, como si el alma necesitara recordar cómo volver a florecer desde su raíz. La primera fase es el reconocimiento, no mental, no intelectual, emocional. Reconocer cuál es la emoción base que te ancla al pasado, no para juzgarla, sino para traerla a la luz. Puede ser miedo, puede ser culpa, puede ser una tristeza antigua que aún no ha sido nombrada. Sentirla sin huir, respirarla sin censura. Darle espacio como quien abre una ventana en un cuarto encerrado hace años, porque la emoción que no se reconoce domina en silencio, pero la que se abraza comienza a transformarse. La segunda fase es la respiración intencional con visualización sensorial. No basta imaginar, es preciso sentir, inhalar lento,
y al exhalar, permitir que el cuerpo empiece a liberar esa emoción atrapada. Mientras respiras, imagina un color que represente esa emoción saliendo de ti. Visualiza tu pecho expandiéndose. Siente la temperatura del aire. Escucha tu propia exhalación como si fuera un susurro de liberación. No es un ejercicio mental, es un ritual físico, porque cuando el cuerpo se involucra, la mente no lucha, coopera. La tercera fase es una microacción simbólica, algo pequeño, sagrado, personal. Puede ser tocar tu corazón con las manos, puede ser escribir una palabra en un papel y quemarlo con intención, puede ser caminar en silencio por unos minutos sintiendo el suelo bajo tus pies como si cada paso afirmara una nueva vibración. Esta microacción no es para demostrar nada, es para anclar lo que has sentido, para sellar en tu cuerpo la nueva frecuencia que estás eligiendo. Porque toda intención necesita una forma, y todo cambio interno necesita un gesto externo que lo confirme. Esta técnica no es una fórmula mágica, es una vía de reconexión, basada en la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Una coherencia que no se impone, se cultiva, con paciencia, con presencia, con rituales pequeños que le dicen al universo, estoy listo para vibrar desde otro lugar. Y el universo siempre escucha cuando la vibración es sincera. Hay un impulso casi automático en quienes comienzan a caminar el sendero de la manifestación, querer controlar cada paso del proceso, definir cómo, cuándo y por qué las cosas deberían suceder. Pero ese impulso, aunque comprensible, bloquea el flujo cuántico, porque el deseo que nace del control no vibra con confianza, vibra con miedo, vibra con ansiedad, vibra con la necesidad de asegurarse de que todo ocurra exactamente como la mente ha imaginado. Y el campo cuántico no responde a la rigidez, responde a la apertura. El deseo ansioso interrumpe la sincronicidad natural del universo, como si, al tratar de forzar una flor a abrirse antes de tiempo, termináramos dañando sus pétalos. El alma también necesita tiempo. El alma también florece cuando el clima interno es propicio, no cuando alguien le exige resultados. Y muchas veces ese querer manifestar se vuelve una nueva forma de huir del presente, una excusa espiritual para no aceptar lo que está siendo aquí y ahora. Pero lo que se manifiesta no llega porque lo persigas, llega porque lo permites. Bob Proctor hablaba con claridad sobre este punto, soltar el cómo sin perder el por qué. El cómo pertenece al campo, al misterio, a lo no controlable, pero el por qué nace del alma. Y cuando el por qué es fuerte, auténtico, alineado con una intención profunda, entonces la vida comienza a organizar los medios. Pero si te aferras al cómo, cierras las puertas. Le dices al universo, solo aceptaré esto si sucede de la forma que imagino. Y la vibración que sostiene esa actitud no es apertura, es resistencia. Manifestar no es obligar, es colaborar, es danzar con el campo cuántico, no imponerle tu voluntad, es confiar lo suficiente como para dar un paso y permitir que el camino se revele bajo tus pies. No antes, no como pensaste, pero sí como necesitas ser. Porque hay veces en que lo que estás intentando controlar es justo lo que necesita liberarse para que tu vibración se eleve de verdad. Y ahí, justo ahí, comienza el verdadero milagro. El milagro de soltar sin perder el propósito, de entregar sin renunciar a la visión, de confiar incluso cuando no ves. Porque esa es la vibración más poderosa. Hay una vibración que parece alta, pero está vacía. Es la vibración de quien vive proyectado en un futuro idealizado o atrapado en la nostalgia de lo que fue. Es sutil, se siente como esperanza, pero en el fondo vibra en carencia.
Es el intento constante de manifestar algo que solo existe como idea. Y cuando la energía se ancla en el mañana o se enreda en el ayer, comienza a oxidarse, se vuelve rígida, ansiosa, desconectada, porque el presente no está siendo habitado. Y sin presencia no hay creación auténtica. Intentar manifestar desde el futuro puede parecer un acto de fe, pero muchas veces es un disfraz del miedo a estar con lo que es. Es una forma de evitar el ahora, de escapar de la incomodidad, de no mirar de frente el vacío que a veces se instala en medio del pecho. Pero el ahora no es un lugar en el tiempo, es un estado vibracional, un estado que contiene todo el potencial del campo cuántico en su punto más puro. Es aquí, en este instante, donde la realidad comienza a colapsar en nuevas posibilidades. La neurociencia espiritual ha mostrado que cuando la mente se fuga del presente, el cuerpo entra en supervivencia. Se activa el sistema de alerta, se reduce la creatividad, se repiten patrones del pasado. No es solo psicológico, es químico, es vibracional. Es como si todo el sistema se preparara para defenderse en lugar de abrirse. Y desde ese estado es imposible recibir, porque recibir requiere relajación, requiere apertura, requiere estar en cuerpo, alma y conciencia, sin proyecciones, sin nostalgia, solo presencia. La vibración se oxida cuando se abandona el ahora, se vuelve ruido en lugar de música. Se vuelve impulso en lugar de intuición, pero cuando decides habitar este instante, no como quien espera algo, sino como quien honra lo que ya es, entonces el campo responde. Porque el campo cuántico no premia la prisa, premia la coherencia. Y la coherencia solo se encuentra en el presente, en la respiración que haces ahora, en la palabra que escuchas ahora, en el latido que sientes ahora, porque es solo desde el ahora que algo verdaderamente nuevo puede nacer. Imagina por un instante que tu vibración no es un estado emocional, sino una semilla pequeña, frágil, invisible a los ojos de quienes solo miran lo que ya floreció. ¿Intentarías cosechar algo sin haber sembrado antes? ¿Le exigirías a la tierra que te entregue flores si aún no has sentido tus raíces? Así es como muchas personas tratan su energía, exigiendo frutos sin haberse permitido el proceso silencioso de germinar desde dentro. Pero toda semilla necesita oscuridad, necesita humedad, necesita tiempo. Tu vibración también necesita oscuridad, porque es allí donde se revela lo que estaba oculto, lo que pide ser transformado. La oscuridad no es ausencia de luz, es el útero de lo nuevo. Es en ese espacio profundo y sin respuestas donde tu frecuencia comienza a reordenarse. Luego viene la humedad, la emoción, el agua de tus lágrimas, el sudor de tu esfuerzo interno, la humedad del sentir auténtico que ablanda la rigidez emocional. Sin humedad, la semilla no despierta, y sin emoción, la vibración no se mueve. Y después, el tiempo. Ese tiempo sagrado que no puede ser acelerado por la mente ni domesticado por el deseo. El tiempo que permite que algo invisible tome forma, que lo sutil se vuelva raíz, que lo que antes parecía inerte comience a latir. Porque la frecuencia no se impone, se cultiva, y la técnica cuántica de la que hablamos solo funciona, no porque apures el proceso, sino porque activas el terreno fértil dentro de ti. El campo no responde al esfuerzo, responde al estado, y ese estado es el de quien siembra sin ansiedad, el de quien honra el silencio, el de quien respeta la gestación de lo invisible, porque toda semilla sabe que su flor nacerá, pero no sabe cuándo. Y aún así confía, vibra, respira, espera. Así también tu alma, así también tu energía, así también tu manifestación.
todo llega, cuando ya no empujas el brote, sino que lo acompañas. Cuando dejas de forzar la vida y comienzas a bailar con su ritmo, porque toda vibración auténtica florece cuando deja de ser urgencia y se vuelve presencia. Elevar tu vibración no es una meta, no es una carrera, no es un estado perfecto que se alcanza y se mantiene para siempre. Elevar tu vibración es un acto de memoria, una reconexión con lo que siempre ha estado en ti, aunque por momentos lo hayas olvidado, porque la luz que buscas no está fuera, está adormecida en el centro de tu pecho, esperando que dejes de fingir, para poder volver a brillar desde lo verdadero. No se trata de voluntad forzada, se trata de volver a sentir, volver a habitar tu cuerpo como un templo, volver a sostener una imagen interna que no nace de la carencia, sino del propósito. Bob Proctor lo repetía: todo comienza con una imagen sostenida por la emoción correcta. No basta visualizar, es necesario vibrar con lo que imaginas. No basta desear, es preciso encarnar ese deseo con presencia, con coherencia, con alma. Y Gregg Braden lo complementa: el corazón humano, cuando está en coherencia con el cerebro, tiene el poder de alterar el campo electromagnético del entorno. No porque imponga, sino porque irradia, porque su frecuencia, al ser auténtica, toca lo invisible, cambia la atmósfera, crea caminos, genera encuentros, atrae posibilidades que antes parecían lejanas, pero todo eso nace desde dentro, desde una reconexión silenciosa con lo que ya vibra en ti. Esta técnica cuántica de la que hablamos no es un truco, no es mágica, es un puente entre la parte de ti que olvidó cómo sentir y esa otra parte, más antigua, más sabía, que nunca dejó de escuchar. Es un llamado a dejar de fingir luz para volver a serla, para recordar, para habitar tu frecuencia con honestidad, con humildad, con belleza interna, y desde ese lugar permitir que el universo, al reconocerte vibrando en tu verdad, empiece a responder. Porque el campo no se mueve con palabras vacías, se mueve con presencia viva, con energía encarnada, con alma despierta. Y eso ya está en ti. Solo necesita ser recordado, solo necesita ser sentido, solo necesita que lo escuches de nuevo.